¿Y si las pirámides no fueron el comienzo, sino el eco de algo mucho más antiguo? Bajo toneladas de piedra y siglos de arena, Egipto guarda secretos que no encajan en los libros de historia. Estructuras imposibles, bloques de granito de más de 100 toneladas cortados con precisión láser, cámaras subterráneas que ni los faraones entendieron, y artefactos que parecen salidos del futuro, no del pasado. Es una mirada directa a lo que incomoda a los arqueólogos y fascina a los ingenieros, evidencia de una tecnología avanzada, anterior al propio Egipto. El Osirión de Abidos. Es posible que bajo las arenas de Egipto repose un testimonio de una civilización aún más antigua que los propios faraones. En el corazón de Abidos, al sur de Egipto, se encuentra el Osirión, una estructura que desafía las convenciones de la arquitectura egipcia conocida. Este monumento subterráneo, construido con enormes bloques de granito rojo que pesan hasta 100 toneladas, fue transportado desde las canteras de Asuán, situadas a más de 800 kilómetros de distancia. A diferencia de otros templos egipcios, el Osirión carece de jeroglíficos y decoraciones, lo que ha llevado a algunos investigadores a cuestionar su origen y propósito. Su diseño en forma de L y la presencia de un canal de agua que rodea su sala central sugieren una función ritual o simbólica relacionada con el mito de la creación y las aguas primordiales. La precisión con la que se ensamblaron los bloques de granito es asombrosa, y algunos expertos argumentan que esta técnica constructiva es más avanzada que la utilizada en otras estructuras contemporáneas. Además, estudios recientes han detectado la presencia de cámaras subterráneas mediante tecnología sísmica, lo que añade un nuevo nivel de misterio a este enigmático sitio. El Osirión fue descubierto a principios del siglo XX por arqueólogos que excavaban el templo funerario de Seti I. Su hallazgo sorprendió a la comunidad científica, ya que su arquitectura no coincidía con las estructuras típicas del Reino Nuevo. Algunos teóricos proponen que el Osirión podría ser una construcción mucho más antigua, posiblemente anterior al periodo dinástico, lo que implicaría la existencia de una civilización avanzada previa a los faraones. La función exacta del Osirión sigue siendo objeto de debate. Mientras que algunos lo consideran un cenotafio dedicado a Osiris, el dios de la resurrección, otros sugieren que podría haber servido como un centro de iniciación o un lugar de regeneración espiritual. La presencia constante de agua en su interior refuerza la idea de un simbolismo relacionado con la vida, la muerte y el renacimiento. Su sala central está rodeada por un canal de agua que le da la apariencia de una isla, lo que podría simbolizar la colina primordial de la mitología egipcia, el lugar desde donde surgió la creación. La falta de inscripciones y la singularidad de su diseño han llevado a algunos investigadores a compararlo con otras estructuras megalíticas alrededor del mundo, como Stonehenge en Inglaterra o los templos megalíticos de Malta. Estas comparaciones han alimentado teorías sobre una posible conexión entre civilizaciones antiguas que compartían conocimientos arquitectónicos avanzados. El pájaro de Saqqara. ¿Podría un objeto de madera, tallado hace más de 2000 años, ser la evidencia de que los antiguos egipcios comprendían los principios del vuelo? En 1891, durante excavaciones en la necrópolis de Saqqara, se descubrió un artefacto peculiar en la tumba de Pa-Diamón, una figura de ave tallada en madera de sicómoro, con una envergadura de 18 centímetros y un diseño que ha desconcertado a arqueólogos y científicos desde entonces. Este objeto, conocido como el pájaro de Saqqara, presenta características que lo diferencian de las representaciones típicas de aves en el arte egipcio. Carece de patas y su cola es vertical, similar a la de un estabilizador vertical en los aviones modernos. Estas particularidades llevaron al Dr. Khalil Mesija, médico y parapsicólogo egipcio, a proponer en 1983 que el pájaro de Saqqara podría ser un modelo a escala de un planeador. Mesija observó que el diseño del objeto incluía un ángulo diedro en las alas, una característica común en las aeronaves modernas para proporcionar estabilidad durante el vuelo. Además, la forma del cuerpo y las alas sugerían un conocimiento avanzado de la aerodinámica. Para probar su hipótesis, Mesija y su hermano, ingeniero aeronáutico, construyeron una réplica a escala 6 veces mayor que el original, al añadir un estabilizador horizontal que suponían faltaba en el artefacto original.
lograron que el modelo volara con éxito, reforzando la idea de que el pájaro de Saqqara podría haber sido un prototipo de planeador. Sin embargo, la comunidad científica ha debatido esta interpretación. Algunos expertos argumentan que el objeto podría haber sido simplemente un juguete o una veleta. No obstante, la precisión en su diseño y las similitudes con principios de la aerodinámica moderna continúan alimentando la teoría de que los antiguos egipcios podrían haber tenido un conocimiento rudimentario del vuelo. El pájaro de Saqqara se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, donde sigue siendo objeto de estudio y fascinación. Su existencia plantea preguntas intrigantes sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas y su comprensión del mundo físico. ¿Es posible que los egipcios hayan experimentado con el vuelo mucho antes de lo que la historia convencional nos ha enseñado? El disco de esquisto de Saqqara. ¿Es posible que un objeto de piedra, tallado hace más de 5.000 años, revele conocimientos tecnológicos que desafían nuestra comprensión del antiguo Egipto? En 1936, durante excavaciones en la necrópolis de Saqqara, el arqueólogo británico Walter Bryan Emery descubrió un artefacto intrigante en la tumba del príncipe Sabu, un alto funcionario de la primera dinastía egipcia. Este objeto, conocido como el disco de Sabu, es una pieza de esquisto de aproximadamente 61 centímetros de diámetro, con un diseño que ha desconcertado a expertos desde su hallazgo. El disco presenta una forma cóncava con 3 lóbulos curvados que se extienden desde el centro hacia el borde, creando una apariencia que recuerda a una hélice o un rotor. En el centro, un orificio circular sugiere que pudo haber estado montado en un eje. La complejidad de su diseño y la precisión con la que fue tallado en un material frágil como el esquisto han llevado a algunos investigadores a especular sobre su propósito y la tecnología utilizada para su creación. Algunos teóricos proponen que el disco de Sabu pudo haber sido parte de un mecanismo giratorio, tal vez utilizado en procesos industriales o ceremoniales. Su diseño aerodinámico ha llevado a comparaciones con componentes de maquinaria moderna, como turbinas o volantes de inercia. Sin embargo, no existen registros en el antiguo Egipto que describan el uso de tales dispositivos, lo que añade un aura de misterio al artefacto. Otros expertos sugieren que el disco pudo haber tenido un propósito simbólico o ritual. En el contexto de las creencias egipcias, los objetos con formas circulares y simétricas a menudo estaban asociados con el ciclo de la vida y la eternidad. Es posible que el disco de Sabu representara conceptos cosmológicos o estuviera relacionado con prácticas religiosas específicas. La falta de inscripciones o decoraciones en el disco dificulta la interpretación de su función. A diferencia de otros artefactos egipcios, que suelen estar adornados con jeroglíficos o motivos simbólicos, el disco de Sabu es notablemente austero. Esta simplicidad ha llevado a algunos a considerar que su propósito era puramente utilitario, aunque la ausencia de evidencia concreta deja espacio para múltiples teorías. El Templo del Valle de Kefren. ¿Es posible que una estructura construida hace más de 4.000 años aún desafíe nuestra comprensión de la ingeniería antigua? En la meseta de Giza, junto a la emblemática Esfinge, se erige el Templo del Valle de Kefren, una obra maestra de la arquitectura egipcia que continúa intrigando a arqueólogos y visitantes por igual. Este templo, parte integral del complejo funerario del faraón Kefren, destaca por su imponente construcción y la precisión con la que se ensamblaron sus colosales bloques de piedra. El templo fue descubierto en el siglo XIX, tras permanecer oculto bajo la arena durante siglos. Su estado de conservación es notable, y su diseño arquitectónico revela un profundo conocimiento de la simetría y la funcionalidad. Los muros del templo están construidos con bloques de piedra caliza y revestidos con granito rojo pulido, mientras que el suelo es de caliza blanca, creando un contraste visual impresionante. Una de las características más sorprendentes del Templo del Valle de Kefren es el tamaño de los bloques utilizados en su construcción. Algunos de estos bloques superan las 150 toneladas de peso y fueron colocados con una precisión que desafía las capacidades tecnológicas atribuidas a la época. La forma en que estos colosos de piedra fueron transportados y ensamblados sin el uso de maquinaria moderna sigue siendo un misterio. El templo servía como lugar de embalsamamiento y purificación del faraón antes de su entierro en la pirámide. Además, albergaba estatuas del faraón Kefren,
algunas de las cuales fueron encontradas en un pozo dentro del templo y ahora se exhiben en el Museo Egipcio de El Cairo. La ausencia de jeroglíficos en las paredes del templo es otra característica inusual. A diferencia de otros templos egipcios, donde las inscripciones narran historias y rituales, el templo del Valle de Kefren presenta una austeridad que ha llevado a algunos investigadores a especular sobre su propósito y origen. Esta simplicidad podría indicar una función más práctica o ritualística, centrada en la transición del faraón al más allá. El diseño del templo también incluye una sala hipóstila con 23 columnas de granito rojo, que sostenían el techo y creaban un espacio ceremonial impresionante. La disposición de estas columnas y la iluminación natural que se filtraba a través de aberturas estratégicamente ubicadas demuestran un conocimiento avanzado de la arquitectura y la estética. Su construcción presenta similitudes con estructuras megalíticas en otras partes del mundo, como las de Perú. La técnica de ensamblaje de los bloques, sin el uso de mortero y con un ajuste perfecto, ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de un conocimiento arquitectónico compartido o paralelo entre culturas antiguas distantes. La daga meteórica de Tutankamón. ¿Es posible que un objeto forjado en el espacio haya sido empuñado por un faraón del antiguo Egipto? En 1925, durante las excavaciones en el Valle de los Reyes, el arqueólogo Howard Carter descubrió un artefacto que desafiaría las nociones establecidas sobre la metalurgia en la Edad de Bronce, una daga de hierro encontrada entre las vendas que envolvían la momia de Tutankamón. Lo que hacía excepcional a esta daga no era solo su diseño o su empuñadura de oro, sino la composición de su hoja, que sugería un origen extraterrestre. Durante décadas, la presencia de hierro en un objeto datado en el siglo XIV a.C. planteó interrogantes, ya que el hierro era un metal raro y difícil de trabajar en esa época. Sin embargo, en 2016, un estudio realizado mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X reveló que la hoja de la daga contenía un 10,8% de níquel y 0,58% de cobalto, proporciones características del hierro meteórico. Este hallazgo confirmó que la daga fue forjada a partir de un meteorito que había caído en la Tierra. La utilización de hierro meteórico en la fabricación de objetos no era desconocida en el antiguo Egipto. Se han encontrado cuentas de hierro en tumbas predinásticas, como las de Gersé, que datan de alrededor del 3200 a.C. Estas cuentas también mostraban una alta concentración de níquel, lo que indica que los egipcios ya valoraban y utilizaban el hierro proveniente del espacio mucho antes de la Edad del Hierro. La daga de Tutankamón no solo es significativa por su composición, sino también por lo que representa en términos culturales y simbólicos. En una época en la que el hierro era más valioso que el oro, poseer una daga de este material era un signo de poder y estatus. Además, el hecho de que el hierro proviniera del cielo podría haberle conferido un significado sagrado o divino, alineándose con las creencias religiosas de los egipcios sobre los dioses y el cosmos. El meteorito del cual se obtuvo el hierro para la daga ha sido identificado como el meteorito de Karga, descubierto a unos 240 kilómetros al oeste de Alejandría. Este meteorito es uno de los muchos que cayeron en la región y que pudieron haber sido recolectados por los antiguos egipcios para la fabricación de objetos de valor. La existencia de la daga meteórica en la tumba de Tutankamón plantea preguntas sobre el conocimiento y las habilidades metalúrgicas de los antiguos egipcios. Aunque la fundición del hierro no era común en esa época, la capacidad para trabajar el hierro meteórico sugiere un nivel de sofisticación técnica que desafía las percepciones tradicionales. Este descubrimiento también destaca la importancia de los meteoritos en las culturas antiguas, no solo como objetos de curiosidad, sino como materiales valiosos y simbólicamente significativos. La daga de Tutankamón se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, donde continúa siendo objeto de estudio y admiración. Su presencia en la tumba del joven faraón no solo proporciona información sobre las prácticas funerarias y las creencias religiosas del antiguo Egipto, sino que también ofrece una ventana a la intersección entre la ciencia, la cultura y la historia. El disco misterioso y Ahmed. ¿Y si un simple hallazgo en el desierto pudiera reescribir la historia de la humanidad? En las vastas y áridas extensiones del desierto egipcio, donde las dunas se desplazan con el viento y el sol abraza la tierra, un joven arqueólogo llamado Ahmed emprendió una expedición que cambiaría su vida para siempre.
Apasionado por la historia y las civilizaciones antiguas, Ahmed se dedicaba a explorar zonas poco estudiadas, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre los misterios del pasado. Durante una de sus incursiones en una región remota al oeste de Abidos, Ahmed tropezó con una estructura parcialmente enterrada en la arena. A simple vista, parecía una formación rocosa más, pero algo en su forma circular y simetría perfecta llamó su atención. Con paciencia y cuidado, comenzó a excavar alrededor, revelando un disco de material desconocido, cubierto de símbolos que no se asemejaban a ningún sistema de escritura conocido. El disco, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, presentaba una superficie pulida y una serie de grabados que parecían emitir un leve resplandor bajo la luz del sol. Intrigado, Ahmed lo llevó a su campamento para estudiarlo más detenidamente. Al examinarlo con instrumentos básicos, notó que el disco reaccionaba a ciertos estímulos, como la proximidad de fuentes de calor o campos magnéticos, lo que sugería que contenía algún tipo de energía residual. Decidido a comprender la naturaleza del artefacto, Ahmed contactó a expertos en diversas disciplinas: arqueólogos, lingüistas, físicos y especialistas en tecnología antigua. Las primeras pruebas revelaron que el material del disco no correspondía a ninguna aleación conocida, y su composición química era inusual. Los símbolos grabados no coincidían con ningún alfabeto antiguo, lo que llevó a algunos a especular que podría tratarse de una forma de comunicación de una civilización preegipcia avanzada. A medida que se profundizaban los estudios, surgieron teorías sobre la posible función del disco. Algunos sugerían que podría haber sido un dispositivo de almacenamiento de información, similar a los discos ópticos modernos, mientras que otros proponían que servía como una fuente de energía o un instrumento ceremonial con propiedades desconocidas. La falta de referencias históricas o culturales sobre objetos similares añadía un aire de misterio al hallazgo. Al analizar los patrones de los símbolos, se encontró una correlación con ciertas frecuencias sonoras, lo que llevó a la hipótesis de que el disco podría haber funcionado en conjunto con sonidos específicos, tal vez como una herramienta para inducir estados alterados de conciencia o como parte de rituales sagrados. Esta teoría se vio reforzada por la resonancia que el disco emitía al ser expuesto a determinadas vibraciones. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente, atrayendo la atención de medios de comunicación y la comunidad científica internacional. Mientras algunos lo consideraban una prueba de la existencia de una civilización avanzada anterior al antiguo Egipto, otros se mostraban escépticos, argumentando que podría tratarse de un artefacto moderno perdido o incluso de un fraude. Sin embargo, las pruebas realizadas hasta el momento respaldaban la autenticidad del disco y su antigüedad. El pilar JED y Nikola Tesla. ¿Podría un símbolo milenario encerrar secretos de una tecnología aún no comprendida? En el vasto universo de la simbología egipcia, el pilar JED destaca como uno de los emblemas más enigmáticos y venerados. Representado como una columna con líneas horizontales, este símbolo ha sido interpretado tradicionalmente como la columna vertebral del dios Osiris, encarnando la estabilidad y la continuidad de la vida. Sin embargo, algunas teorías modernas sugieren que el JED podría haber tenido un significado más profundo, relacionado con la energía y la tecnología. La conexión entre el pilar JED y conceptos de energía ha llevado a comparaciones con las torres de Tesla, estructuras diseñadas por Nikola Tesla para transmitir energía de forma inalámbrica. Ambos comparten una forma vertical y segmentada, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular sobre una posible relación simbólica o funcional. Aunque no existen pruebas concluyentes que respalden esta conexión, la similitud en el diseño ha alimentado debates sobre el conocimiento tecnológico de las antiguas civilizaciones. En el antiguo Egipto, el pilar JED no solo era un símbolo religioso, sino que también desempeñaba un papel central en rituales importantes. Durante la ceremonia del levantamiento del JED, los sacerdotes erigían el pilar como un acto simbólico de restauración del orden y la estabilidad tras el caos. Este ritual reflejaba la creencia en la renovación cíclica de la vida y la conexión entre el mundo terrenal y el divino. La presencia del JED en templos y tumbas sugiere que los antiguos egipcios atribuían al símbolo propiedades protectoras y regenerativas. Amuletos con la forma del JED eran comunes, y se creía que proporcionaban fuerza y estabilidad al portador, tanto en la vida como en el más allá.
Esta asociación con la energía vital ha llevado a algunos a considerar que el Yed podría representar más que un simple símbolo religioso. La bombilla de Dendera. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan dominado la electricidad miles de años antes de su redescubrimiento moderno? En el templo de Hathor, ubicado en Dendera, Egipto, existen relieves que han generado intensos debates entre arqueólogos, historiadores y entusiastas de las teorías alternativas. Estas representaciones, conocidas popularmente como las lámparas de Dendera, muestran figuras que algunos interpretan como dispositivos eléctricos, similares a bombillas modernas. Los relieves en cuestión muestran lo que parece ser una serpiente emergiendo de un loto, encerrada dentro de una estructura alargada, que algunos comparan con un tubo de Crookes, un precursor de las lámparas fluorescentes. En estas escenas se observan figuras humanas sosteniendo estos objetos, con lo que algunos interpretan como cables conectados a una fuente de energía representada por una caja rectangular. Esta interpretación ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los antiguos egipcios podrían haber utilizado algún tipo de iluminación eléctrica en sus templos. Sin embargo, la comunidad académica tradicional ofrece una explicación diferente. Según los egiptólogos, estas representaciones son simbólicas y están relacionadas con la mitología egipcia. La serpiente emergiendo del loto representa al dios Harsomtus, una deidad asociada con la creación y la regeneración. El loto simboliza el nacimiento y la renovación, mientras que la serpiente es un símbolo de energía vital. Desde esta perspectiva, los relieves no representan tecnología avanzada, sino conceptos religiosos y filosóficos. A pesar de la explicación académica, la hipótesis de la iluminación eléctrica en el antiguo Egipto ha capturado la imaginación de muchos. Algunos argumentan que la ausencia de hollín en las cámaras interiores de las pirámides y templos sugiere que no se utilizaban antorchas para la iluminación, lo que podría indicar el uso de una fuente de luz alternativa. Sin embargo, otros estudios han demostrado que los antiguos egipcios empleaban espejos para reflejar la luz solar en el interior de las estructuras, lo que podría explicar la ausencia de residuos de combustión. El núcleo 7. ¿Qué clase de tecnología se necesitaba para cortar con precisión quirúrgica un cilindro de granito hace más de 4.000 años? En medio de los misterios que aún perduran sobre las capacidades técnicas del antiguo Egipto, uno de los objetos más inquietantes es el fragmento cilíndrico conocido como el núcleo 7. Este núcleo, extraído de un bloque de granito con un nivel de exactitud extraordinario, ha generado preguntas que las explicaciones tradicionales no logran responder del todo. La historia comienza en la década de 1890, cuando el ingeniero británico William Flinders Petrie, reconocido por su enfoque meticuloso en la arqueología, descubrió una pieza aparentemente insignificante durante sus investigaciones en la meseta de Giza. Se trataba de un núcleo de granito rosado, tallado de forma cilíndrica con estrías helicoidales en su superficie. Lo que sorprendió a Petrie no fue solo su forma, sino las marcas que indicaban el uso de una herramienta giratoria con una presión y velocidad superiores a lo que se pensaba posible para su época. Petrie, acostumbrado a trabajar con evidencia sólida y evitar conjeturas sensacionalistas, quedó perplejo. Las marcas en espiral que recorrían el núcleo sugerían el uso de una broca con propiedades abrasivas excepcionales y una maquinaria con torque considerable, mucho más allá de lo que podrían ofrecer las herramientas de cobre comúnmente aceptadas para el periodo. Esto, inevitablemente, alimentó teorías sobre el uso de tecnologías perdidas o incluso conocimientos adelantados para su tiempo. Algunos ingenieros modernos, como Christopher Dunn, han estudiado este núcleo y han señalado que las estrías observadas solo podrían haberse producido con equipos de perforación de tipo industrial. Dunn incluso comparó el proceso con la tecnología de corte con diamante utilizada en la industria contemporánea para trabajar materiales extremadamente duros. ¿Cómo es posible que una civilización que supuestamente utilizaba cinceles de cobre lograra una hazaña semejante? Los defensores de la ortodoxia egiptológica insisten en que el núcleo pudo haber sido tallado mediante el uso de abrasivos como la arena de cuarzo y una presión constante mediante un taladro manual. Sin embargo, incluso con esa explicación, las características de la perforación como la profundidad de corte por rotación y la linealidad de las marcas siguen siendo difíciles de justificar bajo estas condiciones.
Los análisis microscópicos del núcleo revelaron que el granito, compuesto principalmente por cuarzo y feldespato, presentaba zonas fundidas microscópicamente. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que el corte se realizara con una fuente de calor intensa, como el láser o incluso el ultrasonido, tecnologías que no aparecen documentadas en ningún texto del Antiguo Egipto. El núcleo 7, como ha sido apodado en muchos círculos académicos y alternativos, sigue siendo una de esas piezas incómodas que no encajan del todo en el relato convencional. Aunque su tamaño es modesto, no mide más de 15 centímetros de largo, su valor reside en el desafío que representa para la historia de la tecnología y la arqueología. En la actualidad, el objeto se encuentra resguardado en el Museo Petrie de Arqueología Egipcia en Londres. Su presencia discreta contrasta con el debate apasionado que genera entre quienes buscan una explicación lógica y quienes lo ven como prueba de un conocimiento ancestral perdido. El obelisco inacabado de Asuán. ¿Qué secretos yacen en las cicatrices de una obra monumental abandonada? En las áridas canteras de granito de Asuán, al sur de Egipto, se encuentra un coloso dormido, el obelisco inacabado. Este gigantesco monolito, tallado directamente en la roca madre, habría sido el más grande jamás erigido si no fuera por una grieta que detuvo su construcción. Su presencia ofrece una ventana única a las técnicas de ingeniería y los desafíos que enfrentaron los antiguos egipcios en sus ambiciosos proyectos arquitectónicos. Con una longitud de aproximadamente 42 metros y un peso estimado de 1.200 toneladas, el obelisco inacabado supera en tamaño a cualquier otro obelisco conocido. Se cree que fue encargado durante el reinado de la reina Hatshepsut en el siglo XV a.C. y que su destino era adornar el templo de Karnak. Sin embargo, una fisura descubierta en la roca durante su tallado llevó al abandono del proyecto, dejando el obelisco parcialmente separado de la cantera. La importancia de este obelisco radica no solo en su tamaño, sino en las marcas y técnicas visibles en su superficie. Los antiguos canteros utilizaban bolas de dolerita, una roca más dura que el granito, para golpear y desgastar la piedra. Además, empleaban cuñas de madera que, al ser empapadas con agua, se expandían y ayudaban a separar el monolito de la roca madre. Estas técnicas, evidentes en las hendiduras y marcas del obelisco, demuestran un conocimiento avanzado de la física y la ingeniería por parte de los antiguos egipcios. A pesar de su estado inacabado, el obelisco proporciona más información sobre las técnicas de construcción egipcias que muchos de los obeliscos completados. Su abandono permitió que las herramientas y métodos quedaran expuestos, ofreciendo a los arqueólogos una oportunidad única para estudiar y comprender los procesos de extracción y tallado de la época. La cantera de Asuán, de donde se extrajo el granito para este y otros monumentos, era una fuente vital de materiales para el antiguo Egipto. El granito de Asuán, conocido por su durabilidad y belleza, fue utilizado en la construcción de templos, estatuas y obeliscos en todo el país. El transporte de estos enormes bloques de piedra desde la cantera hasta su destino final requería una logística impresionante, incluyendo el uso de barcazas en el Nilo y sistemas de rampas y rodillos para mover las piedras en tierra firme. El obelisco inacabado también plantea preguntas sobre la organización y la planificación en la construcción de monumentos en el antiguo Egipto. La decisión de abandonar un proyecto de tal magnitud sugiere una evaluación cuidadosa de los recursos y el tiempo necesarios para completarlo, así como una comprensión de las limitaciones técnicas y materiales. Este ejemplo destaca la capacidad de los antiguos egipcios para tomar decisiones prácticas en función de las circunstancias, demostrando una gestión eficiente de sus proyectos arquitectónicos. Sayet el-Aryan y la pirámide inacabada. ¿Puede una estructura inacabada revelar más secretos que una completada? En las arenas del desierto egipcio, entre Giza y Abusir, se encuentra Sayet el-Aryan, un sitio arqueológico envuelto en misterio y controversia. Allí, una pirámide inacabada, conocida como la Pirámide del Norte, desafía las explicaciones convencionales y plantea preguntas sobre las capacidades técnicas y los conocimientos de las civilizaciones antiguas. La Pirámide del Norte es una estructura que apenas se eleva sobre el nivel del suelo, pero cuya base cuadrada de aproximadamente 200 metros por lado sugiere que estaba destinada a ser una de las más grandes de Egipto. Lo que la distingue no es solo su tamaño, sino la complejidad de su subestructura. Un pozo central tallado con precisión en la roca madre
desciende hacia cámaras subterráneas, una de las cuales contiene una tina ovalada de granito rosa, perfectamente pulida y encajada en el suelo. Este recipiente, sellado con una tapa del mismo material, ha sido objeto de especulación desde su descubrimiento. El arqueólogo italiano Alessandro Barsanti, quien exploró el sitio a principios del siglo XX, describió la tina como una bañera y señaló la presencia de residuos químicos en su interior. Aunque no se realizaron análisis detallados en ese momento, la existencia de estos residuos sugiere que la tina pudo haber tenido un propósito más complejo que el meramente ceremonial. Además, se ha documentado un sistema de drenaje que, tras una inundación, evacuó el agua de manera eficiente, lo que indica un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica. Desde 1964, el acceso al sitio ha sido restringido por el gobierno egipcio, ya que se encuentra dentro de una zona militar. Esta limitación ha impedido investigaciones arqueológicas adicionales y ha alimentado teorías sobre la naturaleza y el propósito de la pirámide inacabada. Algunos investigadores sugieren que la estructura pudo haber tenido una función energética o tecnológica, más allá de las prácticas funerarias tradicionales.